Soy Roberto Torres, el bailarín y coreógrafo y director de la compañía de danza nómada, y después también soy director del espacio de artes escénicas El Teatro Victoria de Tenerife. Mi vínculo con África viene desde hace 25 años, que he estado haciendo viajes sucesivos en distintas etapas de mi vida. En principio iba como bailarín que quería aprender y que de alguna forma ese continente me llamaba desde siempre. Y después llegó un momento en que empecé a ir allá como profesor de danza, a dar clases. Y hace como un año y medio empezó a surgir en mí la necesidad de, después de haber trabajado dando clases, darme cuenta que me apetecía trabajar con bailarines africanos. Llegó un momento en que surgió un proyecto de un espectáculo que se llamaba Que corra el aire, y entonces de los bailarines que fui conociendo en los cursos seleccioné 4. Estos son Maitu Sangaré de Mali, Ali Balbone de Burkina Faso y los senegaleses María Nies Gómez y Papá Sangone Vieira. En principio el espectáculo tuvo una parte de residencia en África porque me apetecía que su principio, su origen de la creación surgiera en África, y después se trasladó la segunda residencia a Tenerife, que es el lugar donde yo tengo sede de la compañía, y me era mucho más fácil trabajar y poderle dedicar un tiempo a este proyecto que se estrenó, bueno, fue una coproducción de Casa África y el Auditorio de Tenerife, y después ha girado ha tenido como 20 actuaciones a partir de su estreno el día 20 de marzo, que fue una primera gira, y ahora estamos en una segunda gira. Casualmente, los 4 bailarines que forman parte del proyecto realmente eran coreógrafos en sí mismos. Eso de alguna forma yo creo que viene implícito, de alguna forma en mi manera de trabajar. Siempre me he dado cuenta que los bailarines que he ido cogiendo en mi trayectoria, pues al final acaban creando, porque de alguna forma también no es que creo en esa parte de que el bailarín como creador, no el bailarín como ejecutante. Y entonces casualmente ellos tenían 4 solos: Miedo de Ali Balbone de Burkina, El mito de la mujer salvaje de Maitu Sangaré de Mali, Mujer de María Nies Gómez, y Africanam, que es de Viera, Papá Sangone. Entonces, bueno, paralelamente a que íbamos girando el espectáculo Que corra el aire, muchas veces la gente quería ver trabajos que se hubieran creado por ellos en África. Entonces se creó este programa de estos 4 solos que, bueno, que ya hemos hecho en Cádiz, en Tenerife, en Bilbao, y de alguna forma es otra manera, ¿sabes?, de aprovechar. Es una doble oportunidad, y mientras uno aquí es una mezcla de ellos conmigo, esto, ¿sabes?, yo como canario, amante de África, pero sus solos son claramente de su búsqueda, desde lo que es la danza contemporánea, la información que tienen ellos de allí, y eso, y a mí me parece algo curioso porque de cualquier manera al verlos hay algo que también los unifica. Entonces se crea un programa que para mí es coherente. A ver, cuando hablamos de los bailarines, la mayoría de los bailarines que hoy por hoy están en la danza contemporánea, todos vienen del folclore, ¿sabes? Bueno, hablar de danza en África, yo creo que en ningún continente surge tan espontáneamente y se vive tan cotidiano como en África. Encontrar un africano que baile mal es difícil. De todos ellos, de alguna forma, han bailado folclore, pero por ejemplo Vieira viene del hip hop, bastante callejero, ha formado parte de compañías de folclore. María Nies también. De alguna forma María Nies es una bailarina muy joven, que para mí es una fiera como bailarina. Tiene 23 años, pero ya ha estado trabajando con Eddie Malen en Francia, ¿sabes? Algunos de ellos ya han tenido contacto con otros coreógrafos, y también hay un proyecto allí en Senegal, AX Corps,
Es un proyecto que sale de dos coreógrafos, uno que es Andrea Wamba y Fatou Cissé. Andrea Wamba es congolés y Fatou Cissé es senegalesa. Son bailarines que han girado por el mundo y de alguna forma ellos han empezado a sacar a bailarines del folclore y van invitando coreógrafos americanos, europeos, africanos, y entonces ellos tienen acceso a esta información. De alguna forma, yo creo que después Ali Balbone de Burkina Faso, existe un centro coreográfico de danza contemporánea en Burkina Faso, que quizás sea el país que hoy por hoy tiene mayor número de bailarines de danza contemporánea de África, y después bueno, está Sudáfrica y el Congo. Yo creo que ahí están, por número, yo creo que son los países que tienen, y después Senegal, ¿sabes? Hay países que de alguna forma la danza contemporánea está surgiendo, y es muy interesante cómo surge, porque surge de una forma distinta. Yo creo que al final, como todo, de alguna forma ellos tienen un bagaje de información sobre la danza, pero que en sí mismo en África yo creo que todos de alguna forma, yo creo que de aquí decimos, oye, baila tu folclore, y gente sabe y gente no sabe. En África todo el mundo sabe del folclore, sabe la danza, sabe, la han bailado 80.000 veces y esa información está en su cuerpo. Hay una frase que me dijeron una vez que para mí me impactó y que de alguna forma he tomado conciencia al estar allí en África, y he tenido como 9 viajes a África. Y es que una mujer, si se le muere un hijo, cuando lo mece, baila, y cuando llora, canta. O sea, el concepto del arte como una expresión que no está en la escena, sino que está en la vida. Bueno, esto le podríamos poner todas las comillas, podríamos hablar que aquí también, de alguna forma, está el hecho del arte, es una creación que estamos haciendo constantemente en nuestra vida, pero en África adquiere un nivel de inspiración y de presente que creo que hoy por hoy yo no he visto en ningún lugar que eso suceda de esta manera, ¿no? Con ellos estoy viajando, estamos de gira, y la danza surge en el aeropuerto, surge en el hotel, surge por la calle. Todos tienen un ritmo innato, y su cuerpo está listo, están preparados, ¿sabes? Como, a mí me chocaba mucho como bailarín, que yo soy un bailarín que antes de bailar caliento 4 horas, y sus cuerpos no necesitan 4 horas, sus cuerpos están. O sea, hay una conciencia distinta que surge así. O sea, o sea, nosotros tenemos que ir al cuerpo, nosotros tenemos mucha cabeza, y, ¿sabes? Y el cuerpo está en un lugar que a veces nos cuesta unificar. Yo creo que el africano, cuando baila, baila entero, pero que nosotros igual también lo hacemos, ¿no? Pero el cuerpo no está no se cuestiona el que está separado, o que pensamos y luego nos movemos. O sea, ellos ya. Y por ejemplo, la primera vez que fui, que pensé, mira, voy a ver danza, realmente a veces verlos caminar para mí ya era de una forma distinta, con un tiempo, un ritmo. Cosas que igual también desde nuestra cultura, igual si tiráramos para atrás podríamos encontrar, pero se reúnen a moler y al final acaban haciendo ritmo, porque realmente les es mucho más gratificante, el tiempo sucede de otra manera, y el hecho se transforma en algo más que simplemente moler. Y esto yo creo que es constante el hecho del rito. El rito está vivo. Cada hecho casi tiene su danza: el nacimiento, la muerte, el
matrimonio, el bautizo, la cosecha, la lluvia, ¿sabes? Y para mí era muy curioso que la primera vez que bailé allí en Senegal era al aire libre y de repente cuando voy a bailar salgo y solo habían blancos. Era en el sur de Senegal, en Casamance. Y no había ningún africano, lo cual para mí, digo, ¿y esto? ¿Sabes? Me sentí frustrado porque yo no quería bailar para europeos, ¿no? Solo para europeos. Esto lo lleva. Y entonces me dijeron, no, es que ellos saben que va a llover. A la hora de la función empezó a llover y yo no pude bailar. Al día siguiente estaban todos allí. ¿Sabes? Hay algo que para nosotros nos cuesta entender esa conciencia que tienen, que saben cosas que de alguna forma nosotros hemos olvidado o no estamos tan conscientes de ese vínculo con la tierra, ¿no? Hubo una primera parte que me atrajo mucho de sus danzas, que era cómo realmente al final todas surgían casi del hábito, del movimiento, cómo se empieza a extraer de un movimiento como puede ser arar y cómo de repente eso se empieza a extrapolar a una danza. O sea, el movimiento no es un movimiento que surge y te inventa, sino, esto estamos hablando del folclore, sino es un movimiento que tú has vivenciado y entonces empiezas a desarrollarlo, empiezas a jugar con él. Curiosidades, trabajaba con el director del Ballet Nacional de Senegal, una persona, Bully Souko, en su momento, esto hace 20 y pico de años, y claro, me estuvo dando clases de danza y al final me tuvo en el mismo paso durante 5 días. Yo como bailarín me sentía como si me estuviera tratando como inútil. Y entonces me costaba mucho entender por qué me había acotado y me había metido tanto tiempo en el mismo paso y en el mismo ritmo. Y entonces llegó un momento que me dijo, vale Roberto, ahora improvisa. Tenía el movimiento tan integrado en mi cuerpo que empecé a jugar con él y empecé a hacer un montón de cosas sin salirme de esa base rítmica que se había quedado interiorizada. Y de eso salieron saltos, giros, suelo, arriba y abajo. Yo creo que eso que estoy hablando de alguna forma es una cosa que surge, creo que de alguna manera esto lo hemos visto, todo ese círculo que genera el africano, que es la persona que entra dentro. Siempre hay un paso base que está sosteniendo, o pasos bases que están sosteniendo la creación que sucede en ese momento, pero que tiene una contención, algo que está memorizado en el cuerpo y con lo cual el bailarín puede recrearse. Al final todo esto es educación. De alguna forma hay un recelo a veces del africano, bailarín de folclore, frente a qué es la danza contemporánea, el bailarín que viene de fuera. Pero después, curiosamente, en países como por ejemplo Burkina Faso, es un país que ha generado todo un movimiento de danza contemporánea que hoy por hoy está repleto y yo creo que ahora mismo en África hay muchas ganas de información de todo esto sin perder lo que es su esencia, porque a partir de ahí ya todo esto pero es difícil. Yo conozco bailarines de Burkina afincados en Estados Unidos o de Senegal afincados en París y yo qué sé, los he invitado al teatro a bailar o en encuentros y no se olvida. O sea, ellos de alguna forma tienen algo que hace que lo que crean sea distinto. Y después, por ejemplo, ahora ya hay nombres grandes dentro como coreógrafos de danza contemporánea a nivel mundial que de alguna forma han surgido en África.
y algunos pues, pues están desarrollando su trabajo fuera, pero hay muchos que no quieren ir fuera y quieren trabajar desde África. Está Ariri en Madagascar, está Andrawamba en Senegal, está la Sina Coulibaly en Burkina, Ketty Noel en Mali. ¿Sabes? Hay un montón de coreógrafos que ya tienen, son, o Germana Coni, que fue una bailarina de Bellar, que ya está cerca de los 70, que ha creado toda una escuela que se llama l'École des Sables, que está en Senegal, donde hoy por hoy transitan todos los bailarines de contemporáneo y es un punto de encuentro y siempre se parte y se valora lo que es la danza en África.